Hola, mi nombre es Jimena y hoy les hablaré sobre las escuelas latinoamericanas de la comunicación. Para empezar, debemos señalar las diferentes escuelas que existen en todo el mundo, dando inicio con las escuelas norteamericanas, lideradas por los grandes pioneros dentro de este campo, los teóricos llamados Laswell, Lazarfeld, Leon y Howland, conocidos como la Mass Communication Reset. Las teorías más destacadas son los efectos limitados y uso de gratificaciones propuesto por Lazarfeld, la agenda setting, el espiral del silencio por Elizabeth Neumann. Esta escuela se basa en las investigaciones empíricas y cuantitativas. Las escuelas europeas están divididas en tres grandes escuelas, las cuales son la Escuela de Birmingham, la Escuela de Frankfurt y la Escuela Católica. La Escuela de Birmingham, conocida como el Centro de Estudios Culturales, tuvo como teórico más importante a Stuart Hall. Un tema central de esta escuela fue la teoría de la hegemonía. Esta escuela estuvo centrada en las estructuras del poder. La Escuela de Frankfurt, la cual es de origen alemán y tiene una fuerte orientación marxista, es la impulsadora de la teoría crítica, la cual es mantener a las élites en el poder. Sus miembros fueron políticamente muy activos. Reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Algunos de los teóricos más importantes de esta escuela fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, entre otros. Horkheimer fue el creador de la teoría crítica. Esta teoría trataba de generar un nuevo cuerpo teórico, contrario a la corriente de pensamiento basada en los postulados del positivismo. La teoría crítica es la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores y que viene a oponerse a la teoría tradicional. Los teóricos defienden que no existe la imparcialidad. Todo el conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. La Asociación de la Comunicación en América Latina buscaba establecer una corriente teórica propia de la cual se esperaba obtener un distanciamiento de la escuela norteamericana, y esta estuvo fuertemente influenciada en los estudios culturales y teoría de las escuelas europeas. Más que todo de la Escuela de Frankfurt y también de la Escuela Católica, con la teoría crítica y la teología de la liberación. Esta escuela surgió a mediados del siglo XX, específicamente por los años 60. Esta escuela se conformó con la creación de escuelas de periodismo de Argentina y Brasil. De tal forma, los avances en estudio del periodismo influenciaron más esta corriente que otras disciplinas, como la lingüística y la sociología. Uno de los fuertes de las escuelas latinas es que le hace un gran frente a las influencias político-económicos de Estados Unidos sobre América Latina, porque interpretó que estas favorecerían al actuante emisor sobre el receptor como ente pasivo y fácil de manipular en el consumo muy alto sobre la información. Pero a pesar del rechazo, los Estados Unidos se interesaban más en los mass media y los latinos a través de las influencias del teórico Laswell y sus estudios de propaganda. El desarrollo de la escuela latina se vio influenciada por las corrientes europeas del marxismo, gracias a la escuela alemana de Frankfurt y el aporte de la religión católica. Esta específicamente llamada Teología de la Liberación. Asimismo, el titular de la Cátedra UNESCO de la Comunicación, José Márquez de Melo, sostuvo que los estudios del periodismo y la llegada de las universidades de América Latina para formalizar el sistema de educación fueron elementos básicos en la creación de los paradigmas de la escuela latina. Antonio Pasquali impulsó las teorías de la comunicación modernas basadas en la ética. Criticó fuertemente a la televisión llamándola televisión basura y es escritor de varias obras. Una de sus obras más importantes es Comunicación y Cultura de Masas. Paulo Freire concentró sus estudios en la libertad y en la opresión. Uno de sus principales postulados es la pedagogía del oprimido.
proponiendo el tema de opresores como clases dominantes y los oprimidos como clases dominadas. El opresor sabe dominar y oprimir y el oprimido solo sigue órdenes y no tiene derecho a opinar. Haciendo relación con la película La Ley de Herodes, el personaje principal esclaviza al pueblo por no saber leer o escribir, y estos no tienen la capacidad de protesta debido a que no hablan el idioma. Así es como el presidente los maltrata para así mantenerse en el poder, mostrando así que el presidente sería el opresor y el pueblo sería el ente oprimido. Mario Kaplun propone que al comunicar aprenden tanto emisores y receptores, que el lenguaje es el instrumento del pensamiento. Impulsó así la educación no formal a través de la radio y la televisión, como los medios de comunicación masiva de mayor audiencia. Propuso dos modelos: el modelo exógeno, la cual tiene como relación que la comunicación se centra en el objeto, y el modelo endógeno, la cual se centra en que la educación se enfoca en el sujeto, el cual dice que es el modelo ideal para un gran aprendizaje. Ramiro Beltrán es uno de los fundadores de la Escuela Crítica Latinoamericana. Propone una democratización de la comunicación, idea que se materializaba con las políticas nacionales. Estudió técnica en cine y televisión. Entre sus principales postulados encontramos la racionalidad. Néstor García en sus escritos habla acerca de la cultura popular, la cultura híbrida y la globalización mediática. Su principal postulado es la validación cultural. La sociedad se adapta a los cambios de la naturaleza. Así es como las tradiciones se combinan con nuevas tecnologías o ideas. En la Ley de Herodes se muestran las creencias religiosas y los sacerdotes, los cuales no son originarios de los pueblos latinos, sino que fueron instaurados en la época de la comunicación, siendo esta película nuevamente un ejemplo para mostrar el postulado de este teórico. Jesús Martín Barbero, en su enfoque se proyecta en textos como Los medios a las mediaciones, Comunicación alternativa, Comunicación local y Ciudadanía y comunicación. Reside en Colombia desde los años 60.